Mi estimada oyente, antes de que pueda surgir la idea de que mis afirmaciones son demasiado osadas o precisas, permítame compartirle una verdad forjada a lo largo de 3 décadas de dedicación al cuidado de la salud mental. En este vasto recorrido con innumerables pacientes, he sido testigo de patrones de comportamiento y conexión tan diáfanos como el cristal. Al finalizar esta exposición, desvelaré el descubrimiento clínico más trascendente que he logrado. El método infalible para discernir cuándo su presencia ha calado tan hondo en el ser de un individuo que su recuerdo se torna indeleble. Sin embargo, para que esta revelación resuene plenamente en su conciencia, es imprescindible que me acompañe hasta el epílogo, pues lo que estoy a punto de compartir contradice gran parte de los dogmas y fantasías que la sociedad ha inculcado sobre el afecto romántico. Prepare su mente para una transformación profunda, porque lo que hoy vamos a explorar tiene el poder de reconfigurar su percepción sobre las dinámicas interpersonales de manera permanente, ofreciéndole una nueva lente para interpretar el impacto que usted puede generar. Este viaje hacia el autoconocimiento y el impacto duradero promete ser una revelación de inmenso valor. Hace apenas un par de semanas, una distinguida mujer de 52 años, a quien llamaré Carmen, acudió a mi consultorio. Era una ejecutiva de éxito, recién divorciada tras 3 años de soltería, llevando sobre sus hombros el peso de una pregunta persistente. Se sentó frente a mí con esa expresión tan familiar, la de quien lleva consigo una interrogante que le roba el sosiego nocturno y perturba su tranquilidad interior. «Doctor», me confió con voz pausada y un matiz de desesperación. «Necesito descifrar si él me evoca con la misma frecuencia con la que yo le recuerdo a él». Mi respuesta fue inmediata y directa, buscando ir a la raíz de su ansiedad. «Carmen, esa no es la cuestión primordial, la que le liberará. La verdadera pregunta, aquella que disipará la zozobra que le consume el alma, es completamente distinta. No se trata de si su expareja la rememora, sino de si usted ha cultivado la habilidad de generar una impresión tan profunda y duradera en la existencia de las personas, porque permítame aclararle algo que la vasta industria del romance prefiere mantener en secreto. El afecto genuino no se ruega ni se persigue con desesperación. Se atrae, se cultiva desde la propia plenitud. Esta es una distinción fundamental que transformará su enfoque y le otorgará un poder inigualable. Comenzaré por confesarle una enseñanza que obtuve de mis propios desaciertos, una lección aprendida con la humildad que otorgan las experiencias personales. Durante mis años de formación como profesional de la salud mental, yo mismo fui presa de la quimera romántica, un idealismo que nublaba mi juicio. Sostenía la creencia errónea de que amar implicaba una entrega total y absoluta, desvanecerse en la identidad del otro, metamorfosearse en una mera extensión de esa persona especial. ¡Qué profunda equivocación tan limitante y destructiva! El día en que comprendí que la aproximación racional al amor, aquella que integra la razón y la emoción en armonía, era el único sendero para amar sin autodestruirse, mi existencia se alteró de forma radical y para siempre. La neurociencia moderna corrobora que el cerebro humano está programado para grabar con intensidad aquellas vivencias que le procuraron un bienestar auténtico y sin ataduras, desprovisto de cualquier dependencia insana o apego nocivo. Cuando un individuo experimenta lo que yo defino como amor nutritivo a su lado, su configuración cerebral se reorganiza literalmente, creando nuevas vías neuronales. La dopamina, esa sustancia química vinculada al placer y la recompensa, no se segrega por la adicción o la carencia emocional, sino por la excelsa calidad de la interacción compartida, por la profundidad y el genuino enriquecimiento mutuo. Por ello, la autenticidad se convierte en un pilar insustituible para dejar una huella perdurable, una experiencia que el cerebro anhela revivir constantemente. Consideremos el caso de una de mis pacientes, a quien denominaré Sofía, una psicóloga de 48 años que llegó a mi consulta sumida en una profunda desolación y confusión. Su anterior pareja la había abandonado por una mujer 20 años más joven, lo que la sumía en un abismo de dudas y comparaciones. Durante un semestre completo, Sofía estuvo absorta en la obsesiva interrogante de qué atributo poseía esa otra mujer que ella no tuviera, una búsqueda incesante de defectos propios. Un día, le formulé una pregunta directa y reveladora. «Sofía, ¿qué clase de persona era usted cuando compartía su vida con él? ¿Era usted misma o una versión modificada?» Su contestación reafirmó mis sospechas con una claridad pasmosa.
Era la mujer ideal para él, doctor. Hacía todo lo que a él le complacía. Me amoldé por completo a su universo, a sus gustos, a sus horarios. Ahí radicaba la esencia del problema y la clave de su sufrimiento. Sofía no había sido ella misma. Se había transformado en una versión filtrada, una edición pulcra pero inauténtica de su propio ser. Y cuando alguien se enamora de una representación falseada de usted, tarde o temprano buscará otra interpretación, otra faceta que se sienta más real y genuina, porque lo inauténtico, lo artificial, inevitablemente posee una fecha de caducidad. La genuinidad es el único camino hacia una conexión que resista el paso del tiempo y deje una impronta verdadera en el alma. Si esta perspectiva le resuena en lo más profundo de su ser, le invito a unirse a la comunidad de Nuevo Conmigo. Su apoyo nos permite seguir compartiendo contenidos que transforman vidas y perspectivas de manera significativa. Los hombres que experimentan una conexión tan profunda que se torna imborrable poseen un denominador común. Vivenciaron a su lado algo que jamás habían experimentado con anterioridad, una novedad emocional que los marcó. Y no me refiero a complejas técnicas de seducción aprendidas en manuales o a sofisticadas manipulaciones emocionales que buscan controlar al otro. Estoy aludiendo a la autenticidad en su estado más puro, a esa capacidad intrínseca de ser usted misma, sin titubeos, sin disimulos, sin intentar encajar en un molde preestablecido por lo que usted cree que él necesita o desea de usted. Rememoro la situación de Patricia, una enfermera de 55 años, quien inició terapia porque le resultaba incomprensible que su expareja la continuara buscando después de un bienio de separación. La perplejidad la carcomía. Doctor, me decía con incredulidad, él ya tiene una nueva compañera, pero me contacta cada vez que enfrenta una dificultad significativa, como si yo fuera su único refugio. Le expliqué que ella había cultivado algo sumamente potente y valioso. Se había erigido en una referencia emocional para él. Una referencia de este tipo no es alguien de quien se depende con necesidad, sino una fuente de inspiración que impulsa a ser la mejor versión de uno mismo, un faro de estabilidad y sabiduría en la complejidad de la vida, reconociendo su valía intrínseca y su impacto positivo y duradero. Patricia nunca sacrificó su individualidad ni su esencia dentro de la relación. Conservó sus lazos de amistad, sus pasiones personales, sus criterios inamovibles y su espacio propio. Jamás se convirtió en un satélite gravitando sin rumbo en torno a él, disolviendo su propia identidad. Y cuando alguien experimenta ese tipo de afecto, donde puede manifestarse con total libertad, sin temor al juicio o la censura, sin necesidad de máscaras, queda marcado para siempre en su conciencia. La primera señal inequívoca de un hombre que no puede borrar su recuerdo es que procura pretextos sutiles pero constantes para mantener una conexión con usted. No obstante, sea cautelosa, mi querido oyente. No me refiero al arquetipo del acosador emocional que vulnera los límites establecidos y no respeta la autonomía ajena. Hablo de una persona que encuentra vías sutiles, respetuosas, para permanecer presente en su ámbito vital, demostrando un interés genuino y desinteresado. Le envía artículos que intuye de su interés, conmemora fechas relevantes, indaga sobre el bienestar de su círculo familiar, se mantiene cerca sin invadir, con un tacto admirable y una consideración profunda. Recientemente tuve un caso cautivador. Laura, una contadora de 46 años, me relató que su ex le remitía imágenes de sitios que habían visitado juntos, al divisar algo que sabía que a ella le agradaría. No me dice que me echa de menos, me detallaba, pero percibo que formo parte de sus vivencias, aunque ya no estemos unidos. Precisamente a eso se le denomina una huella emocional positiva. Es la impronta de un vínculo significativo y de un afecto maduro que perdura. Pero seamos sumamente explícitos en un principio fundamental que debe quedar grabado en su mente. Un hombre que verdaderamente no logra desprenderse de su imagen jamás intentará coartar su libertad o manipularla emocionalmente para forzar un retorno. La divergencia esencial entre una conexión sana y una obsesión enfermiza radica en el respeto profundo y absoluto por la autonomía del otro. El amor auténtico honra y celebra su autonomía, su individualidad, su derecho a elegir su propio camino. La obsesión, en contraste, la secuestra, la aprisiona, la anula. Mi paciente Claudia me impartió una enseñanza invaluable al respecto, una lección de madurez y desapego. Ejecutiva de mercadotecnia de 49 años, divorciada,
Me narró que su antiguo compañero le había expresado, con una entereza admirable: «Nunca hallaré a alguien como tú, pero entiendo y respeto profundamente que necesites seguir tu propio rumbo, tu propio camino». Esa concisa frase condensaba toda la sabiduría de un afecto maduro y desinteresado. Reconocer el valor intrínseco de la otra persona sin recurrir a chantajes emocionales, sin intentar imponer una voluntad o un destino, es la base del amor genuino y liberador. Los hombres que no pueden olvidarle le echan de menos, es cierto, experimentan la ausencia, pero no se victimizan por ello, no caen en el drama. Han aprendido a procesar la ausencia sin convertirla en un drama existencial, aceptando la realidad con serenidad. Existe una brecha abismal entre el acto de extrañar a alguien y el de permanecer anclado, estancado en el pasado, prisionero de un ayer que ya no existe. Reflexione sobre esto. ¿Cuántas veces ha observado a mujeres atrapadas en relaciones que culminaron hace años, incapaces de avanzar y construir un nuevo presente? Pues bien, con los hombres sucede exactamente lo mismo, aunque a menudo lo expresen de manera diferente. La diferencia fundamental radica en la forma en que procesan esas complejas emociones de pérdida y nostalgia. Un hombre con una madurez emocional desarrollada, que no puede borrar su huella, honrará lo compartido sin intentar replicarlo con otra persona, sin buscar un reemplazo de lo que fue. Le revelaré una verdad que muy pocos terapeutas se atreven a enunciar públicamente por miedo a contrariar las narrativas populares. La mayoría de las mujeres no saben cómo generar esta clase de impacto perdurable porque han sido programadas culturalmente para complacer, para encajar en expectativas ajenas, en lugar de para ser auténticas y fieles a sí mismas. La sociedad nos ha inculcado la noción de que el amor se conquista volviéndose indispensable, cuando en realidad se obtiene siendo irreemplazable. ¿Cuál es la diferencia?, se preguntará. Es simple, pero profunda. Ser indispensable implica que sin usted, el otro no puede funcionar, generando una dependencia insana. Ser irreemplazable significa que a su lado, el otro descubrió facetas de sí mismo, cuya existencia desconocía, un crecimiento interno. Lo primero engendra dependencia. Lo segundo, una gratitud que perdura eternamente. Si encuentra valor en estas revelaciones y desea continuar este camino de autodescubrimiento y crecimiento personal, le animamos a suscribirse a De Nuevo Conmigo. Juntos podemos explorar las profundidades de las relaciones humanas y construir un futuro más pleno. María José, una terapeuta de 53 años, llegó a mi consulta con una historia que me conmovió profundamente, por su singularidad y su poder de verdad. Su ex esposo, tras un lustro de divorcio, le había confesado a su hija, en un momento de sinceridad inusual: «Tu madre me enseñó el verdadero significado de amar a alguien, lo que realmente implica una conexión profunda y auténtica». Todas las mujeres con las que he compartido mi vida las comparo, de forma casi inconsciente, con ella, y siempre resultan desfavorecidas en esa comparación. Esta confesión no brotó del resentimiento ni de la mera nostalgia por el pasado, sino de un reconocimiento sincero y genuino del impacto que ella tuvo en su vida. Pero sea precavida al interpretar esto, mi querido oyente. No se trata de aspirar a la perfección inalcanzable, ni de transformarse en una especie de deidad secular o un ser infalible. Se trata de cultivar lo que yo denomino autenticidad magnética, esa habilidad de ser genuinamente usted misma, con todas sus virtudes y sus imperfecciones, con sus luces y sus sombras, pero desde un lugar de profundo autoconocimiento y autoaceptación, sin disfraces. Los hombres que no logran olvidarle rememoran instantes específicos donde usted fue vulnerable sin caer en el dramatismo o la victimización, donde demostró fortaleza sin ser dominante o intimidante, donde fue cariñosa sin ser intrusiva o controladora. Guardan en su memoria la calidad de su presencia, la esencia de la interacción, no la intensidad de sus desbordes emocionales o sus reacciones. Los hombres que no logran olvidarle rememoran instantes específicos donde usted fue vulnerable sin caer en el dramatismo, donde demostró fortaleza sin ser dominante, donde fue cariñosa sin ser intrusiva. Guardan en su memoria la calidad de su presencia, no la intensidad de sus desbordes emocionales. Tengo grabada en mi memoria la experiencia de Ana, una periodista de 47 años, quien me compartió cómo su expareja le había expresado años después, con una claridad sorprendente:
Contigo aprendí que se podía discrepar sin agredir, que era posible estar en desacuerdo sin faltarse el respeto. Esa mujer había logrado forjar un espacio emocional único y seguro, un santuario donde él podía mostrar su vulnerabilidad sin percibirla como una debilidad o una falta de hombría. Un hombre que la valora auténticamente buscará su perspectiva para decisiones significativas, no porque precise su aprobación o su permiso, sino porque estima y respeta profundamente su criterio y su inteligencia. La incluirá en sus planes futuros de forma natural, sin coacciones ni presiones. Hablará de usted con orgullo ante terceros, no como un trofeo o una conquista que exhibir, sino como un ser humano valioso y digno de admiración, que marcó su vida de manera positiva. Silvia, una arquitecta de 50 años, me relató una anécdota entrañable y muy ilustrativa. Su exnovio la había invitado a la ceremonia nupcial de su hermano 3 años después de la ruptura. Un gesto poco común. Doctor, me refirió, con una sonrisa de satisfacción, me presentó a toda su familia como la mujer más brillante que he conocido. No mencionó que era su ex, simplemente la introdujo con una genuina expresión de aprecio y admiración, desprovista de cualquier romanticismo actual. Esto es la manifestación del respeto maduro y duradero. El desacierto más recurrente que observo en mis pacientes es la confusión entre no poder olvidar y desear regresar. Son conceptos absolutamente disímiles y es crucial entender la diferencia. Es perfectamente posible ser inolvidable para alguien y al mismo tiempo que esa persona haya decidido conscientemente que no son compatibles para una relación a largo plazo sin que ello reste valor a lo vivido. Y esto es perfectamente válido. No disminuye su valía ni la impronta que usted dejó en su vida, ni significa que no fuera suficiente. Carmen, la ejecutiva del inicio, asimiló esta verdad tras varios meses de proceso terapéutico. Un día llegó a la consulta y me dijo con convicción: doctor, ya no me desvela si él piensa en mí. Lo que verdaderamente me importa es que yo he tomado plena conciencia del tipo de mujer que soy y de la calidad de afecto que soy capaz de ofrecer con o sin él. Esa es la mentalidad de una mujer que ha alcanzado la madurez emocional y la autoaceptación plena. Los hombres que no pueden olvidar establecen una suerte de estándar emocional basado en la vivencia compartida con usted, un punto de referencia para futuras conexiones. No buscan un duplicado idéntico, una réplica de usted, pero sí procuran a alguien que les procure el mismo nivel de bienestar auténtico que experimentaron a su lado. Y si no encuentran esa cualidad, prefieren la soledad antes que conformarse con algo inferior o insatisfactorio. Esto me remite al caso de Roberto, un paciente de 45 años que acudió a terapia porque no lograba establecer vínculos afectivos duraderos después de su divorcio. Ella nunca intentó modificarme, me confesaba con añoranza, me aceptaba tal cual era, pero me impulsaba, con su ejemplo, a ser mejor. Esa es la magia de la conexión auténtica y transformadora. La segunda señal de un hombre que no logra desprenderse de su recuerdo es que habla de usted con una honestidad emocional impecable. No la idealiza hasta convertirla en un mito, ni la demoniza hasta el punto de la caricatura. Es capaz de reconocer tanto los aspectos maravillosos que compartieron como las razones por las cuales el vínculo no prosperó. Esa madurez en el manejo de las emociones indica que ha procesado la relación de una manera sana y constructiva. Estas reflexiones son solo la punta del iceberg. Si desea seguir profundizando en el arte de construir relaciones significativas y desarrollar su potencial, no olvide suscribirse a De Nuevo Conmigo. Le esperamos para más conversaciones transformadoras que pueden cambiar su vida. Lucía, una psiquiatra de 51 años, me relató que su ex le había comentado a un amigo en común con serenidad: fue la mejor relación que he tenido, realmente enriquecedora, pero éramos demasiado diferentes para edificar algo a largo plazo. Esa declaración no contenía trazas de resentimiento ni de fantasía, sino una evaluación ponderada y madura de la realidad del vínculo. Los hombres que no pueden olvidarle también manifiestan gratitud por las lecciones aprendidas a su lado. No se focalizan en lo que faltó o en los errores cometidos, sino en cómo evolucionaron como individuos durante el tiempo compartido, en el crecimiento personal que experimentaron. Conciben la relación como una experiencia enriquecedora, no como un tiempo malgastado o una pérdida. Aquí se integra un concepto crucial que otorga paz: el cierre emocional. Un hombre que genuinamente no puede olvidarle buscará maneras sanas y respetuosas de culminar ciclos con usted.
no desaparecerá sin explicaciones, ni terminará el vínculo en medio de un drama estruendoso. Encontrará la forma de honrar lo vivido y de despedirse con respeto y dignidad. Rememoro el caso de Esperanza, una maestra de 54 años, cuyo exnovio le solicitó una conversación 6 meses después de la ruptura, con el fin de agradecerle por todo lo que había aprendido sobre sí mismo durante los 2 años que estuvieron juntos. Ese gesto le dio una paz inmensa, pero sea cautelosa, mi querido oyente. Esto no es una fórmula mágica para recuperar a nadie, ni una lista de instrucciones para manipular. Es una guía para discernir si usted realmente generó un influjo positivo en la vida de otra persona, un impacto que perdura más allá de la relación y, lo que es aún más importante, es una invitación a que medite profundamente sobre qué clase de mujer aspira a ser en sus vínculos futuros. ¿Desea ser la mujer que se amolda a todo, incluso a costa de su propia esencia y bienestar, por el temor a perder al otro y quedarse sola? ¿O anhela ser la mujer que resguarda su individualidad, su autenticidad y atrae a aquellos que verdaderamente pueden valorarla por quien es, sin necesidad de sacrificios insanos? La disparidad entre estas dos elecciones traza la línea divisoria entre relaciones que agotan, que drenan su energía, y relaciones que nutren, que la hacen crecer. Permítame compartirle una práctica que implemento en mis sesiones terapéuticas que denomino el inventario de autenticidad. Siéntese en un ambiente tranquilo y formúlese la siguiente interrogante esencial. En mi última conexión significativa, ¿qué proporción de lo que mostré era mi verdadero yo? ¿Y cuánto era aquello que yo intuía que él anhelaba ver de mí? La respuesta a esta autoindagación le brindará valiosa información sobre las razones profundas que llevaron a la culminación de ese vínculo y sobre su propio camino de autenticidad. Mónica, una contadora de 49 años, al realizar este ejercicio, constató con dolorosa claridad que había simulado durante 3 años que le apasionaba el fútbol, que no le incomodaba su hábito de fumar y que congeniaba con su particular forma de gestionar el dinero. Doctor, me dijo con una voz llena de arrepentimiento, no es que él no pueda olvidarme, es que en realidad nunca me conoció en mi verdadera esencia. Precisamente, los hombres que no pueden borrar su recuerdo tuvieron acceso a su yo más auténtico y sin filtros. Conocieron sus miedos sin que usted los utilizara como instrumento de manipulación. Contemplaron su fortaleza sin que usted la empleara para intimidar. Experimentaron su afecto sin que usted lo convirtiera en una herramienta de control o un medio para obtener algo. Esa es la diferencia abismal entre una interacción superficial y una conexión que se arraiga en lo profundo del ser. Pero seamos sinceros, numerosas mujeres albergan el temor de revelar su verdadero ser porque creen que no serán lo suficientemente valiosas o amables. Han internalizado la noción de que necesitan ser impecables para ser dignas de amor. Un error garrafal, sin duda. La perfección, paradójicamente, tiende a aburrir y a generar distancia. La autenticidad, en cambio, subyuga, fascina y crea un lazo inquebrantable. Piense en las personas que han dejado una marca indeleble y positiva en su propia vida. ¿Eran perfectas? Por supuesto que no. Pero poseían algo que las hacía singulares. Eran genuinas, no simulaban ser algo que no eran. Y esa honestidad emocional generaba un espacio de confianza y confort que es difícil de desvanecer de la memoria. La tercera señal de un hombre que no logra olvidar es su absoluto respeto por los límites que usted establece tras la separación. No insiste, no manipula, no recurre al chantaje emocional o a tácticas de culpa. Comprende que si la relación llegó a su fin, fue por razones válidas y no intenta forzar un regreso que no sería auténtico. Esto no implica que no sienta la pena o que no la extrañe. Significa que ha desarrollado la madurez emocional suficiente para procesar esas emociones sin transformarlas en acciones dañinas para usted o para él mismo. Es capaz de añorarla y simultáneamente desearle lo mejor, incluso si eso significa que usted halle la felicidad con otra persona y construya una nueva vida. Cristina, una enfermera de 47 años, me compartió que su ex le había enviado un mensaje tras enterarse de que ella estaba iniciando una nueva relación. El mensaje, cargado de madurez, rezaba: me produce una gran alegría saber que estás conociendo a alguien. Te mereces ser feliz. Esa es la reacción de alguien que la amó de manera sana y desinteresada, una actitud que contrasta drásticamente con las respuestas típicas de los vínculos tóxicos.
Comportamientos como celos desmedidos, posesividad, tentativas de sabotaje, mensajes con doble intención o amenazas veladas. Un hombre que no puede olvidarle de un modo sano jamás recurrirá a estas estrategias, porque comprende que el amor auténtico no se impone, sino que se elige con libertad y conciencia plena. Permítame revelarle una verdad que he discernido tras años de profunda labor terapéutica. Las mujeres que generan este tipo de impacto que perdura en el tiempo comparten un rasgo esencial. Han cultivado su autoestima de manera genuina y profunda. Y no me refiero a una autoestima inflada o narcisista, sino a un conocimiento real de sí mismas y una profunda autoaceptación de su ser completo. Estas mujeres son conscientes de sus valores inquebrantables y no los negocian bajo ninguna circunstancia para mantener un vínculo. Reconocen sus límites y los comunican con meridiana claridad, sin ambigüedades. Comprenden sus necesidades emocionales y las expresan sin dramatismos innecesarios, de forma asertiva. Han desarrollado lo que yo llamo independencia emocional, la capacidad de estar plenas consigo mismas, de sentirse completas con o sin compañero. Esa plenitud es el imán más poderoso. Transformar la carencia en abundancia es un viaje empoderador que todas merecen emprender. Si desea seguir aprendiendo sobre cómo cultivar esta independencia emocional y atraer relaciones de calidad, de nuevo conmigo es su espacio seguro y su guía. Suscríbase ahora y sea parte de nuestra comunidad en crecimiento. Elena, una psicóloga de 52 años, llegó a mi consulta después de una ruptura particularmente dolorosa que la había dejado muy afectada. Durante nuestras sesiones nos enfocamos en el fortalecimiento de su autoestima, no con el propósito de encontrar a alguien nuevo de forma apresurada, sino para que ella se sintiera completa como individuo por sí misma. 6 meses después me confió que había iniciado una nueva relación, pero desde un lugar completamente diferente, desde una nueva mentalidad. Doctor, me dijo con una lucidez asombrosa, antes buscaba a alguien que me completara, que llenara mis vacíos. Ahora busco a alguien que complemente mi vida, que ya está plena. Esa es la mentalidad de una mujer que posee la capacidad de generar un impacto duradero en el universo de un hombre, porque no lo necesita para alcanzar la felicidad. No depende de él, sino que elige compartir su existencia con él, porque agrega un valor significativo y enriquecedor a su vida ya construida. Los hombres que no pueden olvidar perciben esa distinción crucial. Saben que estuvieron con una mujer que los eligió desde la libertad y la abundancia, no con una que los necesitaba desde la carencia o la desesperación. Y esa diferencia es fundamental para comprender por qué algunos amores se desvanecen en el olvido y otros quedan grabados para siempre en la memoria y en el alma. La cuarta característica de un hombre que no puede olvidar su presencia es que incorpora elementos que aprendió con usted en su vida cotidiana, demostrando que su influencia fue más allá de la relación. No me refiero a una mera imitación superficial de sus gustos o costumbres, sino a la integración profunda de nuevas perspectivas o maneras de encarar la vida que desarrolló durante su vínculo con usted. Por ejemplo, si usted era una persona sumamente organizada y él tendía al caos, pero durante la relación halló un equilibrio que le funcionaba y le aportaba bienestar, es probable que mantenga ese balance incluso después de la separación. Si usted lo introdujo a ciertos principios morales o a modos de comunicación más efectivos y saludables, conservará esos aprendizajes porque reconoce que lo hicieron una mejor persona, más íntegra y funcional. Alejandra, una abogada de 50 años, me relató que su ex había iniciado la práctica de la meditación después de que ella lo introdujera a esa disciplina, años antes. 3 años después de la ruptura, él continuaba meditando a diario, con disciplina. No lo hace por mí, me aclaraba ella, con una sonrisa de satisfacción. Lo hace porque realmente transformó su vida y le aportó un inmenso bienestar. Esa es la impronta indeleble de una mujer que verdaderamente impactó la existencia de alguien de una manera positiva y duradera. Los hombres que no logran olvidarle también modifican su manera de interactuar con otras mujeres después de haber estado con usted, elevando sus propios estándares. Si a su lado aprendieron a comunicarse con mayor efectividad, aplicarán esas habilidades en futuras relaciones, buscando conexiones más profundas. Si con usted descubrieron el valor de la honestidad emocional y la vulnerabilidad, buscarán eso en otras compañeras.
Esto podría sonar paradójico, pero los hombres que no pueden olvidarle se convierten en mejores parejas para otras mujeres gracias a las lecciones que asimilaron con usted. Y lejos de ser algo que deba causarle desasosiego o celos, debería colmarla de orgullo y satisfacción. Significa que su paso por su vida dejó un legado positivo y trascendente, un crecimiento que se expande más allá de su vínculo particular. Rememoro a Isabel, una terapeuta de 53 años, quien al principio se sentía perturbada al saber que su ex mantenía una relación sumamente saludable y armoniosa con otra mujer. «Doctor», me decía con angustia, «¿por qué con ella sí pudo y conmigo no, si yo le di todo?» Le expliqué que, muy probablemente con su actual pareja sí pudo, precisamente porque había adquirido con Isabel las herramientas y el conocimiento para lograrlo, las lecciones fundamentales del amor maduro. Isabel había sido su escuela de afecto maduro y de crecimiento personal. Pero sea precavida y no romantice esta situación, mi querido oyente. No se trata de convertirse en la pedagoga emocional de los hombres, ni de sacrificarse para que ellos evolucionen a costa de su propio bienestar. Se trata de comprender que cuando dos individuos maduros se encuentran y se conectan genuinamente, ambos crecen y aprenden mutuamente, en un proceso de enriquecimiento recíproco. Y ese desarrollo perdura incluso cuando el vínculo llega a su fin, trascendiendo las barreras del tiempo. La quinta característica fundamental: un hombre que no puede olvidarle asocia su memoria con el bienestar, no con el drama. Cuando la evoca, no le vienen a la mente recuerdos de disputas, discusiones interminables, chantajes emocionales o momentos de tensión. Le sobrevienen imágenes de instantes de conexión genuina, de risas compartidas, de diálogos profundos y trascendentes, de una calma reconfortante. Esto no implica que nunca hayan enfrentado conflictos. Todas las relaciones los tienen, pues son parte inherente de la interacción humana, pero la manera en que gestionaron esas divergencias fue tan madura y constructiva que incluso los desacuerdos se transformaron en oportunidades de crecimiento y entendimiento recíproco, fortaleciendo el lazo en lugar de romperlo. La independencia emocional es un pilar inquebrantable para construir relaciones plenas y significativas. Si desea fortalecer su propio bienestar y convertirse en una mujer verdaderamente inolvidable, suscríbase ahora mismo a De Nuevo Conmigo. No se lo pierda, porque su transformación le espera. Patricia, la enfermera que mencioné previamente, me contó que ella y su ex poseían una regla de oro fundamental. Jamás se agredían como personas durante las discusiones. Solo debatían sobre el asunto específico en cuestión, manteniendo el respeto. Podíamos estar en desacuerdo sobre algo, me explicaba con convicción, pero siempre desde el respeto mutuo, sin ataques personales. Esa habilidad de confrontar sin destruir es un tesoro incalculable en cualquier vínculo, una joya rara en las interacciones humanas. Los hombres que no pueden borrar su recuerdo también valoran su independencia emocional de una manera profunda. No evocan a una mujer necesitada o dramática que los absorbía, sino a una persona que poseía su propia vida, sus propios intereses, sus propias aspiraciones y un mundo interior rico. Una mujer que los complementaba, que sumaba a su vida, no que dependía de ellos para existir o para sentirse completa. Sandra, una arquitecta de 49 años, me lo explicó de manera impecable. Yo nunca dejé de ser yo misma cuando estaba con él. Tenía mis amigas, mis proyectos, mis planes. Él era una parte crucial de mi vida, una parte importante, pero no era toda mi vida, mi universo entero. Esa independencia no solo es atractiva, es, en el buen sentido de la palabra, adictiva y genera un profundo respeto. Los hombres que no logran olvidarle también aprecian su capacidad de concederles espacio y libertad. No recuerdan a una mujer controladora o posesiva que los vigilaba, sino a una persona que confiaba lo suficiente en sí misma como para no necesitar monitorear cada movimiento de su compañero o limitar su autonomía. Aquí se presenta un punto controvertido que muchas mujeres se resisten a escuchar, pero que es vital para la salud emocional. Los celos desmedidos y la necesidad de control son síntomas de una baja autoestima e inseguridad, no de un afecto profundo y genuino. Un hombre que experimenta un vínculo libre de esa toxicidad, que respira en libertad, jamás lo olvidará, porque finalmente comprende lo que significa amar sin asfixiar, sin cadenas. Rocío, una psicóloga de 51 años, me contó que su ex le había dicho años después: «Contigo aprendí que se podía amar sin poseer».
que se podía confiar sin verificar cada paso. Esa libertad emocional que ella le ofreció creó un tipo de conexión que trasciende las barreras del tiempo y las circunstancias, una libertad que pocos tienen el privilegio de experimentar plenamente en una relación. La sexta característica de un hombre que no puede borrar su huella es que habla de usted con respeto absoluto ante otras personas, incluso si la relación ha culminado. Nunca utiliza detalles íntimos de su vínculo para vanagloriarse, para lucirse o para denigrarla públicamente. Protege su privacidad y su dignidad, incluso después de que la relación haya culminado, demostrando una nobleza de espíritu. Carmen, la ejecutiva del inicio, descubrió esto cuando una amistad en común le relató que su ex había estado hablando de ella en una reunión social. Solo pronunció cosas hermosas sobre ti, le había comentado la amiga con admiración. Habló de lo inteligente y generosa que eres, de tu buen corazón, pero jamás ahondó en pormenores personales o íntimos. Esa es la impronta de un hombre que en verdad la respetó profundamente y valoró su conexión. El verdadero poder reside en el trabajo personal profundo y consciente. Si está lista para embarcarse en este viaje de autodesarrollo y convertirse en una mujer inolvidable, radiante, le invitamos a unirse a la comunidad de Nuevo conmigo. No postergue más su crecimiento y bienestar, su mejor versión le espera. Los hombres que no logran olvidarle también mantienen una actitud protectora hacia usted, incluso a la distancia, un cariño que trasciende la relación romántica. Si alguien profiere comentarios negativos sobre usted en su presencia, la defenderán no porque sigan enamorados o busquen un regreso, sino porque reconocen su valor como individuo y no toleran la falta de respeto hacia quien alguna vez significó tanto. Esto me remite a Julia, una médica de 47 años, quien se enteró por casualidad de que su ex había defendido su reputación profesional cuando alguien intentó desacreditarla en su entorno laboral. No tenía por qué hacerlo, me decía ella, conmovida, pero lo hizo porque conoce la clase de profesional que soy y mi ética. Esa es la lealtad que va más allá de los confines de las relaciones románticas y se asienta en el aprecio humano. Todo lo que le estoy compartiendo no debe convertirse en una lista de verificación obsesiva para evaluar si alguien la extraña o no, eso sería desviar su energía. El propósito genuino de comprender estos patrones es que usted reconozca qué tipo de mujer necesita ser para generar esta clase de impacto positivo y duradero en la vida de quienes la rodean, en cualquier ámbito. ¿Anhela ser inolvidable? Comience por invertir, sin dudarlo, en sí misma. Desarrolle su propia valía, cultive sus intereses, edifique una existencia plena e independiente de la presencia de una pareja. Aprenda a comunicarse sin agredir, a amar sin poseer, a comprometerse sin perder su esencia individual. La séptima característica crucial: un hombre que no puede olvidarle siente que a su lado se convirtió en la mejor versión de sí mismo. No porque usted lo cambiara o lo forzara a ser diferente, sino porque creó un espacio emocional donde él podía florecer sin temor a ser juzgado, a ser criticado o a sentirse inadecuado. No se trata de alterar la esencia de los hombres ni de convertirse en su terapeuta personal. Eso es una carga que no le corresponde. Se trata de ser el tipo de mujer que por su propia estabilidad emocional y madurez inspira a otros a crecer, a superarse. Es una influencia natural, no impuesta ni forzada. Los hombres que no pueden olvidarle también valoran su capacidad para mantener conversaciones profundas, significativas. No recuerdan a alguien con quien solo podían abordar temas superficiales o triviales, sino a alguien que los desafiaba intelectualmente, que los incitaba a reflexionar, que compartía perspectivas interesantes sobre la vida, el mundo y el futuro. Inés, una psicóloga de 51 años, poseía esta cualidad en abundancia. Su ex me contó que ella siempre estaba inmersa en alguna lectura novedosa, adquiriendo nuevos conocimientos, explorando ideas frescas y estimulantes. Nunca me aburría con ella, me había dicho, porque siempre había algo nuevo por descubrir, algo que aprender. Y si conoce a una amiga que está atravesando un proceso de ruptura o que se pregunta constantemente si su ex compañero la evoca con nostalgia, compártale este valioso contenido. No con la intención de que se obsesione con el pasado o con la figura de su ex, sino para que asimile que el verdadero poder reside en edificar un futuro donde ella sea la mejor, la más plena, la versión más auténtica y radiante de sí misma. Recuerde siempre, mi querida espectadora, no se trata de ser inolvidable para alguien que ya no forma parte de su vida y ha elegido otro camino.
Se trata de ser la mujer que, con su sola presencia, atrae de forma natural a personas que saben reconocer y valorar la calidad humana cuando la encuentran. Cuando está frente a ellas, el amor racional no es menos romántico, es infinitamente más inteligente y liberador. El amor que emana desde la abundancia, desde su plenitud, no es menos apasionado, es sin lugar a dudas mucho más sostenible, duradero y pacífico. Y usted, mi valiosa audiencia, posee cada fibra y cada capacidad para experimentar ese tipo de amor trascendente y significativo. Pero antes, debe cultivarlo y nutrirlo dentro de su propio ser, porque al final del día, la única persona que nunca debe poder olvidarle bajo ninguna circunstancia es usted misma. Atrévase a descubrir el impacto real que puede generar al ser usted misma, plena y sin miedo. Suscríbase hoy mismo a De Nuevo Conmigo para no perderse nada de lo que necesita saber para transformar su vida amorosa y personal, para siempre. Su bienestar es la prioridad y merece lo extraordinario. Hasta la próxima y recuerde siempre, si alguien no le agrega valor, agréguelo al reciclaje. Su tiempo y su energía son tesoros demasiado valiosos para ser malgastados en quien no sabe apreciarlos de verdad. Despídase de las dudas y abra la puerta a la mujer extraordinaria que es usted, al potencial ilimitado que habita en su interior.